Hola, buenas noches. Realmente es un placer poder estar hoy acá en este webinar que tenemos una invitada de súper lujo, una de las abogadas de inmigración más importantes en el estado de la Florida y orgulloso yo, además, porque es venezolana americana. La voy a presentar en un ratico a la abogada y antes de comenzar, pues quiero más o menos hacerles como una visión de lo que está pasando en el mercado de real estate de Miami, un mercado realmente muy activo, un mercado muy importante, interesante e indispensable, sobre todo para las familias latinoamericanas que desean, por supuesto, proteger su patrimonio, salvaguardarlo de las políticas económicas, fiscales de sus países en un país de primer mundo, obteniendo rentas en dólares mensuales para su país y plusvalía en estas propiedades. Entonces voy a querer enseñarles un poquito de el panorama del real estate en este momento, un real estate bastante activo aquí en la ciudad de Miami. Creo que la pantalla se está viendo bastante bien. Entonces tenemos directamente todo lo que está pasando aquí en la Florida. Eh, En esta parte de contenido vamos a decirles por qué Florida, enseñarles un poquito del Miami Report, los números, y la sesión de preguntas y respuestas la vamos a dejar para hacerlas por email o por redes sociales o que ustedes se puedan comunicar con nosotros telefónicamente o por WhatsApp. La Florida es sin duda alguna un destino turístico sumamente importante y atractivo. Estamos recibiendo alrededor de 137 millones de visitantes. Eso se recibió en el año 2022 y lo que vamos de este año 2023 lo estamos superando. Tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5% para el 2022, muy superior al promedio nacional, que es del 3,5%. Es el cuarto estado con mayor Producto Interno Bruto en Estados Unidos, después de California, Texas y Nueva York, y algo sumamente importante, que no tenemos impuestos estatales ni locales, solamente tenemos los impuestos nacionales. Florida, las propiedades en la Florida pagan un impuesto anual que es el equivalente al 1,8% en promedio, según el valor de la tasación que hagan las autoridades de la ciudad. La inflación en el estado de la Florida bajó del 9,1% al 3%. Y actualmente estamos muy por debajo de la inflación que hay en el país directamente. Quiero hablarles un poquito del Miami Report. El Miami Report es un reporte que, como su mismo nombre lo indica, que lo hace International Sales Group, una compañía muy importante, y que también tiene la intervención de Forbes, del New York Post, de Bloomberg, de Real Deal, del South Florida Business Journal, de Fox News y de otras importantes cadenas de noticias y de economía acá de la Florida. En la parte de la demanda del producto, tenemos que en este momento se están mudando para el estado de la Florida, es el estado que más personas está recibiendo aquí en los Estados Unidos. Diariamente se están mudando al estado de la Florida alrededor de 1,217 personas. Como se darán cuenta, poderles dar vivienda a todas estas personas que se están mudando diariamente, pues va a ser bastante difícil. Tenemos un inventario también bastante corto. El segundo estado es Texas, que recibe 1,108 personas por día mudándose directamente al país. El mercado de nosotros aquí en la Florida cambió muchísimo entre el 2012 y el 2022 para después de la pandemia. Anteriormente, los compradores, 49% provenían de Latinoamérica y el 21% eran compradores domésticos de aquí, del resto de los Estados Unidos. Sin embargo, en el 2022 estos números cambiaron y cambiaron fuertemente. 23% son compradores latinos y 49% son compradores que provienen del resto de los Estados Unidos, lo que llamamos compradores domésticos.
En la parte del resale, que son las propiedades ya construidas, las propiedades de segunda mano, por llamarlas de alguna manera, podemos ver de que entre el último trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023 bajaron en un 24% con respecto a lo que venían trayendo para el 2022. O sea que el inventario está disminuyendo constantemente. Estas son todas las propiedades que están directamente en el MLS, que es donde están las propiedades que van de resale. Si tomamos en cuenta solamente las single family, que vendrían a ser las casas, entonces tenemos de que esto ha decrecido en un 18% entre el último trimestre del 2022 y el primero del 2023. Y de estas 8.972 propiedades en el mercado actualmente, 30.027 pertenecen o corresponden a propiedades que están en Miami-Dade, 2.644 a propiedades que están en Broward y 3.301 a propiedades que están en Palm Beach. En la parte de condominio, que es como la propiedad o la inversión que más busca el extranjero, entonces tenemos también que ha bajado o ha decrecido la parte del resale en un 29%, de los cuales, de las 8.497 condominios que están hoy a la venta, 3.442 pertenecen o están en Miami-Dade, 3.158 en Broward y 1.897 en Palm Beach. Vemos también, por ejemplo, cómo ha aumentado el precio de las propiedades en resale desde el último trimestre del 2022 al primer trimestre del 2023. Y tenemos que hemos tenido un incremento de un 24%. Es realmente interesantísimo y muy importante este incremento que hay de la propiedad. En preconstrucción, que es algo también muy buscado, sobre todo por el inversionista extranjero, ya que por regla general van a tener hasta 2 años y medio para poder pagar ese primer 50% y el segundo 50% en el momento del closing se les puede financiar a través de los bancos americanos que otorgan préstamos realmente de una manera muy sencilla, rápida y fácil al inversionista extranjero. Inclusive tenemos un programa que se llama Un préstamo para extranjeros sin verificación de ingresos. En este programa que tenemos, o en esta parte de preconstrucción, tenemos que solamente se están construyendo desde Coconut Grove hasta Fort Lauderdale 46 condominios, que eso representa aproximadamente 6.672 unidades, 6.672 residencias. Si lo comparamos esto, todo este mercado, las 8.000 y pico de propiedades que están en resale de condominio, las 8.000 y pico de propiedades que están en resale en single family y los 6.672 propiedades que van a entregar a finales de este año con respecto a la preconstrucción, entonces nos damos cuenta que si esto lo comparamos con las 1.100 personas que están ingresando diariamente al estado de la Florida, tenemos realmente muy poca oferta, muy poca propiedad para poderle ofrecer a esas personas y por lo tanto esas personas tendrán que rentar o tendrán que compartir propiedades porque no tenemos suficientes propiedades para poderles ofrecer. El Financial Times en marzo de 2023 determinó que Miami, Dubái y Singapur eran las 3 ciudades que más se habían empoderado a raíz de la pandemia. Y Miami como primera opción o primer lugar de ciudad, además de que también, por supuesto, es una ciudad que pertenece a un país a un país del primer mundo. Es ya un hecho. El tren rápido que une la ciudad de Miami con Orlando ya está funcionando. Este tren sale desde Miami, tiene una parada en la ciudad de Aventura, otra en la ciudad de Fort Lauderdale, otra en la ciudad de Boca Ratón, otra en la ciudad de West Palm Beach hasta que llega a Orlando. Realmente es una gran oportunidad y por eso nosotros tenemos tantos clientes interesados tanto en Miami y en Orlando, porque ya pueden no solamente en carro, en avión, sino que también con el tren rápido llegar directamente a Miami sin ningún tipo de tropiezo y un viaje muy cómodo. Además que les recomiendo, si vienen de visita a Miami, que lo utilicen, aunque sea de una ciudad a otra, si no quieren llegar hasta Orlando, porque es una experiencia realmente maravillosa.
Esto les quería hablar del Miami Report. Estamos esperando bajas en las tasas de interés y sabemos que internacionalmente a nivel de todos las predicciones económicas, cuando baja la tasa de interés, por supuesto sube el precio de la propiedad porque va a haber una mayor demanda, sobre todo de el público local, de las personas locales de aquí de los Estados Unidos. Ahora bien, con esto ya yo dejo de compartir pantalla y vamos a pasar con nuestra invitada de honor, que se trata nada más y nada menos de la abogada Morela Salazar Dager. Es abogada de inmigración con vasta experiencia comprobada de 20 años y que creo que hasta un poquito más de 20 años en toda esta parte de inmigración. Y para nosotros va a ser un súper gran placer poder conversar con Morela sobre todo lo que tiene que ver con la parte migratoria y ponernos al día, perdón, con toda esta visas y estatus legales para las personas de Latinoamérica y del mundo. Morela, gracias por tu tiempo y te doy la bienvenida a este webinar y realmente muy honrados de poder tener una persona de tu categoría, de tus conocimientos, de tu experiencia para podernos decir toda la parte y ponernos al día en todo lo que tiene que ver con migración. Bienvenida, Morela. Bueno, Rubén, buenas noches a todos los presentes. Primeramente, gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto compartir contigo gratos momentos y en esta oportunidad, pues que me hayas dado a mí la oportunidad un poco de alcanzar a tu clientela, hablarles un poco de la realidad migratoria de los Estados Unidos. Las noticias, pues creo que hay una intoxicación de información Sí. ahí afuera que no siempre es la más veraz. Y mi intención y a lo largo de estos últimos, diría yo, 7, 8 años de mi profesión, me he dedicado mucho a dictar seminarios, encuentros en los distintos países de Latinoamérica y hacer estos webinars justamente para poder informar a la gente de realmente los caminos que existen, ¿no? Yo le quiero decir a las personas que nos están viendo y a las personas que nos van a ver después, porque estamos grabándolo también, de que cualquier pregunta nos las pueden hacer, ya sea por el chat o también después cuando se les mande esta grabación directamente a Morela. Morela gustosamente le va a responder cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan sobre este gran tema que es migración y de que todos de una u otra manera queremos tener algún estatus aquí en el país de las oportunidades en los Estados Unidos de América. Morela, yo quiero empezar preguntándote, ¿cuáles son las visas más populares a las que pudiera aplicar un latinoamericano? Y si alguna de estas visas populares, por llamarlas de alguna manera, no soy abogado, entonces no sé utilizar bien el término, pudieras darle en algún momento un estatus de residente. Ok, bueno, muy interesante y además siempre es como la puerta de entrada a los Estados Unidos. A mí me gusta empezar siempre explicando un poco el contexto de la ley de inmigración. La ley de inmigración yo siempre la he dividido como en tres fases, tres bloques, digamos, ¿no? Uno que son las visas de no inmigrantes, que son todas estas visas que todo el mundo conoce, la de turismo, la de estudio, la de inversor, la de profesional. Es decir, todas estas visas, hay un abecedario de la A a la Z, ¿ok? Que tienen en común lo siguiente. Todas tienen un término de caducidad, todas tienen una fecha de vencimiento. Y adicionalmente, cada una de estas letras, estas nomenclaturas, lo que significan es que la visa tiene una intencionalidad. Por ejemplo, la B1 o B2 es simplemente para venir a visitar a Mickey o para venir a Ajá. reuniones de negocios. No es para trabajar. La visa F, su intención es venir a estudiar. La visa E es porque usted ha hecho una inversión. Entonces, un poco dentro de ese contexto, siempre digo, la puerta de entrada a los Estados Unidos siempre va a ser a través de una de estas visas de no inmigrantes. Luego, el segundo bloque es lo que conocemos como visa de inmigrante, que no es otra cosa que la residencia permanente. Ujú. Usualmente las personas pasan de una visa de no inmigrante a la residencia permanente, que comúnmente es conocido como el Green Card, famoso.
Y el último bloque es la ciudadanía norteamericana, que ya esto es una cuestión optativa. No todo el mundo quiere ser ciudadano americano, pero una vez que usted tiene su residencia permanente, al cabo de cierto periodo de tiempo, dependiendo de cómo lo obtuvo, usted puede aplicar para la ciudadanía americana. Entonces, teniendo este contexto, si nos enfocamos en Latinoamérica, yo diría que de las visas más populares utilizadas en Latinoamérica son tres. Y vamos a olvidar la de turista y la de estudiante, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en visas de trabajo, que son la visa H, que la visa H es para profesionales que tienen una oferta laboral a través de una empresa norteamericana, ¿verdad? Luego tenemos la visa L1, que también es muy conocida en toda Latinoamérica porque además no tiene límite de país, de nacionalidad. En todos los países de Latinoamérica esta visa es aplicable. Y lo que requiere es tener una empresa matriz en origen, es decir, en el país de donde usted viene, y una sucursal o filial acá en los Estados Unidos. Por medio de esta estructura, a usted lo trasladan de un país a otro, a este específicamente. Y la tercera visa, que realmente es la que se ha convertido en la más popular en estos últimos 10 años, diría yo, es la visa E. La visa E es una visa que viene dada por ciertos tratados de comercio y navegación entre su país de origen y los Estados Unidos. No todos los países de Latinoamérica, lamentablemente, cuentan con estos tratados. Por ejemplo, Rubén, comentaste al principio que nosotros somos compatriotas porque venimos Sí, del mismo país, somos venezolanos de origen los dos. Venezuela, a pesar de su larga trayectoria de comercio con los Estados Unidos, salvaguardando estas últimas épocas, digamos, Venezuela nunca tuvo estos tratados de comercio con los Estados Unidos. Por lo tanto, los venezolanos nunca gozaron de este beneficio. de esta visa. Pero, por ejemplo, Colombia tiene estos tratados que datan de 1948. O sea que desde esa época los ciudadanos colombianos han podido disfrutar de este beneficio de poder solicitar esta visa, ¿verdad? ¿Por qué digo yo que esta visa es tan popular? Bueno, primeramente porque la ley lo que requiere es, primero, que usted sea nacional de un país que tenga uno de estos tratados. Segundo, que a través de una inversión sustancial, como dice la ley, en un negocio activo, usted puede venir a dirigir, ¿verdad? Las riendas de esa inversión. ¿Y por qué digo que Perdón un esta... minuto, Morela. ¿Y Sí, esa inversión es más o menos de cuánto? eso es lo bonito. Fíjate que hice inversión sustancial y lo hago Por siempre entre... eso, sí, Porque la ley no determina cuánto es esa inversión. Por regla general, digamos que los abogados nos sentimos más cómodos cuando la inversión es por sobre los $100.000, que tampoco es descabellado, ¿sabes? Porque para montar claro, un negocio con $100.000, el legislador americano se siente ya confortable porque estás poniendo en riesgo una cantidad, digamos, con cierta importancia. Aparte de eso, también calculan que con $100.000 tú puedes abrir un negocito y crear puestos de empleo. Por eso es que es un negocio activo. La claro. actividad se refiere a que ustedes abran puestos de empleo. Entonces, esta visa, por ejemplo, para los países como Colombia, Argentina, México, Panamá, Costa Rica, ¿qué otro país? Chile, Uruguay, gozan de este beneficio. Y lamentablemente de estos países que acabo de mencionar, hay varios que están pasando pues por momentos bastante difíciles internamente. Por lo tanto, sus ciudadanos están buscando alternativas, no solamente para salvaguardar sus capitales en los Estados Unidos, sino que además con esa inversión gozan de un beneficio migratorio. Cuando yo hablo de cualquier tipo de proceso migratorio, incluyo al aplicante principal, a su cónyuge legalmente casados y a sus hijos menores de 21 años. Siempre van a estar incluidos. Sí. Entonces, no Una quiero pregunta que te quiero extenderme hacer. Sí, una tanto en pregunta tus que te quiero detalles. hacer con esto. Por ejemplo, en esta parte de que la persona va a ser una sucursal de su empresa matriz, por ejemplo, de su empresa en Colombia, en Chile, en México, donde la persona pueda estar.
Esa empresa, por ejemplo, puede ser una empresa de inversión, una empresa que invierte en real estate, por ejemplo, una empresa en Colombia, una empresa en Chile o en México, que se encarga un fondo de inversión en real estate, que compra propiedades y que quiera poner una sucursal aquí en la Florida, por ejemplo, sé que es en la Florida, para también comprar propiedades. ¿Pudiera eso ser así o tiene que ser otro tipo de negocio? No, no necesariamente. Puede ser a través de la compra de real estate, hacer fondos de inversión. Aquí lo importante, señores, es tener en cuenta que debemos tener una estructura corporativa. Es Claro, decir, tiene que existir una entidad legal en su país de origen con distribución de acciones, ¿verdad? Y que esa entidad abra una filial aquí también, que sea una empresa, una compañía. Llámese LLC o Inc. Corporation, it doesn't matter. O sea, claro. el punto es que necesitamos las estructuras. Luego, en ese tipo de visado, otra de las exigencias es que la persona que ustedes quieren trasladar a los Estados Unidos haya trabajado dentro de la nómina, es decir, que haya sido empleado por lo menos un año de los últimos tres en su empresa matriz y que esa persona además haya tenido un cargo un poco elevado, o sea, jerárquicamente elevado, de directivo, de gerente o de ejecutivo de la empresa. Entonces, Ya. esos son los tres requisitos fundamentales para poder hacer estos traslados de personas. Es súper interesante y es como yo dije al principio que migración, igual que todas las profesiones, pues el cliente tiene que ponerse en contacto, en este caso con el abogado, porque cada caso, cada cosa que la persona tenga en el momento, a lo mejor puede calificar para uno de los beneficios que puedas tener o de los planes o de las visas que existan y que tú los puedas orientar y decirles, usted tiene que seguir por este camino, porque este camino le lleva a tal visa o este camino le lleva a tal visa y después a la residencia, porque la persona quiere residencia. Y me parece súper interesante, primero los montos, Morela, que me parecen que realmente son montos muy manejables, y además también el hecho de que te arrope o acobije no solamente a la persona de la inversión, sino también a su cónyuge y a sus hijos solteros menores de 21 años, me parece excelente, excelente. Morela, Sí. te quería hacer también otra pregunta que me hicieron cuando estábamos enviando que íbamos a tenerte a ti como invitada especial. ¿Qué es una IB5 y cómo funciona esa IB5? ¿A quién arropa? ¿Cómo funciona una IB5? Ok. La EB5 es un programa que se creó aquí en los Estados Unidos en el año 1990, ¿ok? Y lo crearon con una intención fundamental, que era atraer capital extranjero para invertirlo en los Estados Unidos para zonas realmente que necesitaran desarrollo, ¿ok? Eso fue como empezó el EB5. Entonces, ¿de qué se trataba? Que una persona invertía aquí una cantidad de dinero que determinaba el Estado y tenía que crear 10 puestos de empleo full time en un periodo de tiempo X, ¿ok? Luego analizaron y 2 años más tarde el legislador vino con otro programa de EB5, que es lo que llaman el EB5 Regional Center. ¿Por qué? Porque para muchos inversores individuales les era bastante dificultoso venir a los Estados Unidos e invertir $1 millón, 1 millón y tantos de dólares, estar aquí activamente, estar creando puestos de empleo, porque en el momento en que se hace todo el proceso, no te da un estatus inmediato, ¿ok? Entonces el legislador creó esta variante, digamos, de la EB5, que es lo que llaman Regional Centers. ¿Y de qué se trata el Regional Center? Por ejemplo, un grupo de desarrollistas aquí, de contractors, tienen un proyecto de construir un hotel, vamos a decir. Entonces, el legislador lo que exige es que ese hotel se vaya a construir en zonas deprimidas laboralmente. Es decir, donde el nivel de desempleo sea mayor que el resto de la nación. Entonces, a estos proyectos le daban la licencia para poder buscar inversores extranjeros y eso se hace todo un análisis económico, digamos. Para construir Ujú. un hotel necesitamos a 400 trabajadores. De los 400 trabajadores vamos a abrir, digamos, 20 cupos
para que vengan inversores extranjeros y con su aporte de capital, ese cupo va a crear los 10 puestos de empleo que exige la ley. Entonces esos regional centers se hicieron muy populares. En su momento, al principio, la exigencia de inversión eran $500,000. Imagínense ustedes. Claro, en 1990 eso significaba mucha plata. Hoy en día quizás ya ha mermado, ¿verdad? Lo que significan $500,000. Hoy esa inversión subió a $800,000. De Pero es 500 interesante, pero es muy interesante, Morela, también porque, claro, te lleva también a una residencia y arropa al inversionista, al cónyuge y a los hijos solteros menores de 21 años. Y correcto. entonces de repente yo lo veo como, sobre todo cuando es con lo que tú nos estabas comentando del Regional Center, que el inversionista no tiene nada que hacer, simplemente pone capital, pone los $800,000 que son ahora. El inversionista puede trabajar en cualquier otra cosa, puede quedarse en su casa, sus hijos estudiar, su esposa también, o trabajar o quedarse en la casa, y que al cabo de un tiempo, que ahora te lo voy a preguntar, pues entonces pues va a tener esa residencia. ¿En cuánto tiempo más o menos y cuánto dura esa residencia? ¿Es una residencia distinta a las demás? ¿O es estatus de residente? ¿O es igual que para todas las demás estatus de residente? ¿O cómo funciona esa parte? Perfecto. Sí, bien interesante, porque este proceso realmente se lleva a cabo en dos fases distintas. La primera parte es cuando el inversor efectivamente hace el pago a ese proyecto X que él escoja, ¿verdad? El proyecto X tiene que arrojar una serie de documentos y contratos. Esto es sumamente controlado y regulado por el Estado, ¿ok? Entonces, cuando se obtiene el abogado, por ejemplo, si soy yo el abogado que lo representa, yo tengo que recaudar toda esta información, todos estos contratos, todos estos documentos y además la prueba de que ese dinero fue transferido de la cuenta personal del individuo al proyecto. El abogado además tiene la tarea, así como el proyectista también, de analizar el origen de esos fondos. Esto es muy importante y por eso que este proceso se hace un poco más, digamos, más costoso, no solamente por lo que hay que invertir, sino para Claro. incluso los honorarios profesionales, porque hay que realmente averiguar cuál es el origen de esos fondos. Pueden ser, mire, por una herencia, porque los ahorró, porque vendió una propiedad, porque se los regaló su papá, porque los ganó una lotería, no importa, siempre y cuando podamos demostrar verazmente de dónde salió ese capital, ¿verdad? Que es un origen lícito, pues, que es un Es un origen lícito de origen esos lícito. fondos. Perfecto. Correcto. Sí, sí, sí. Por otro Ajá. lado, en ese instante, cuando uno ya somete el expediente al servicio de inmigración, lo que estamos pidiendo es una residencia condicionada. Esta no es la residencia permanente. ¿Y en qué se basa la condición? Te dan esta residencia por un periodo de 2 años. Al acercarse ese segundo año, para poder someter la segunda parte del expediente, el proyectista tiene que facilitarnos toda una serie de documentación donde se compruebe que esos 10 puestos de empleo se crearon y que efectivamente se pagaron esos salarios y que efectivamente ese proyecto se desarrolló. ¿Ok? Claro, Entonces, es un en ese, proceso complicado para ti como abogada, que tienes que claro, hacer todo este papeleo y la parte de los 2 años previos y después dentro de 2 años poder otra demostrar que vez. se cumplieron con todos los requisitos, pero para el inversionista es sumamente sencillo. Se No, comunica no, para el contigo, se comunica inversionista, con nosotros, lo llevamos al centro, al Regional Center, se César, comunica contigo, tú le planificas todo, le haces todo, y ya el trabajo queda de uno, pero lo interesante que veo por lo que estás diciendo es que lo lleva a una residencia. absolutamente. Sí, Y que entonces, es bien en esa interesante. segunda fase, Rubén, lo que hacemos es solicitarle al Servicio de Inmigración que como estamos comprobando que todo se cumplió, que le remuevan las condiciones y ya le den una residencia permanente. ¿Ves? Qué Ahora interesante, que bien, es súper interesante, muy es interesante, de súper verdad que sí. interesante y honestamente es Sí, un proceso muy bello y muy cómodo, claro, para el que tiene mucho dinero, ¿eh? claro, para el Porque inversionista, sí. Pero es que también estacionar muchas veces, allí, Morela,
Sí, Ajá. pero también yo veo, Morela, que a veces las personas montan un negocio y piensan que el negocio es como se hacía en los países de nosotros, etcétera, etcétera, y las cosas se complican y cuando te vienes a dar cuenta, pues gastaste una cantidad X de dinero. Es lo que yo le digo a la gente, para empezar, si tienes la plata, o hazte una IB5 o simple y llanamente haz una empresa en la cual tú hagas un fondo de inversión y entonces por lo menos sabes que esas propiedades te están rindiendo un dinero que por lo menos te sirve para vivir y no te estás gastando tu capital, que también es importante. Pero Morela, fíjate qué sí, pasa, Rubén, que aquí hay que, y esa es otra de las funciones importantes, diría yo, del papel de un abogado, porque nuestra primera cita con un cliente, porque todos los casos son distintos unos de otros, sí, porque la realidad del individuo es distinta una de otro. La edad de tus hijos es determinante. claro, sí, Tu sí, sí, situación sí, conyugal es determinante, ¿sabes? Y claro, yo les puedo echar este cuento muy sencillo porque esos son los pasos. Pero señores, nos agarró la pandemia y ahí todo el mundo se quedó fuera de base, porque la claro, EB5 se detuvo, como todo lo demás, pero encima el programa de EB5 se detuvo como por 2 años. Entonces, toda la gente que aspiraba a tener ya para el año 2021 una residencia permanente, no la tienen, ¿entiendes? claro, claro, Entonces, claro, claro. es realmente bastante oneroso cuando existen otros mecanismos y por eso es Que que es son más importante económicos, analizar. ya. Exactamente. Claro, por eso es que yo digo, Morela, que claro, que aquí se les está dando como una visión general, pero que lo inteligente es poder hacer la cita contigo y que tú Exacto. le puedas determinar, de acuerdo a la necesidad de cada persona, de cada familia, qué visa encaja mejor en ese grupo familiar, pues como nosotros hacemos también con las propiedades, después de reunirnos con los clientes, pues cuáles son tus necesidades, qué propiedades realmente se adaptan más a lo que tú necesitas. ¿Hay alguna visa, Morela? A lo mejor yo digo visa, estoy usando mal el término, como te digo, la profesional eres tú, no soy yo. ¿Hay alguna visa que pueda obtener un inversionista que no sea la IB5 a través de inversiones en real estate? Y esa visa que pueda obtener a través de inversiones de real estate lo pudiese llevar de alguna manera a una residencia. Eh, a ver, contestar esa pregunta tan sencillamente no me es fácil. Claro, Te voy a decir qué pasa. Sí se puede lograr una visa de inversión a través de compra de bienes inmuebles, ¿ok? Ahora, es importante tener en cuenta, dependiendo del tipo de visa, dependiendo de la intencionalidad del individuo, aquí tenemos que analizar realmente cómo se estructura la compra de estos bienes, ¿ok? Por ejemplo, hablándoles de la visa de inversión, que es la visa E2, ¿verdad? Muchos inversionistas, claro, prefieren, como dicen los argentinos, comprar ladrillo porque, a ver, es una inversión que a la claro, final no estás arriesgando gran cosa porque la propiedad sigue siendo tuya. Ahora bien, el legislador americano considera que comprar ladrillo es una inversión pasiva. Pero si nosotros creamos una empresa mediante la cual tú tienes una cartera de inmuebles, ¿verdad? inmuebles, claro, E incluso una cartera de terrenos para desarrollar, eso ya es un negocio. Eso es un negocio donde vas a requerir además empleados, donde vas a requerir tener un contrato con un contractor para que te construya esos terrenos. Eso es un negocio redondo, claro, 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 comprando claro. ladrillos, pero también tienes una estructura corporativa. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, esa está es una de las perfecto. formas que lo hemos desarrollado últimamente y ha Y sido bastante. me parece estupenda de verdad porque pueden tener una empresa inclusive que administra sus propias propiedades o que hace Exactamente. Airbnb. Esa empresa Exacto. tiene licencia para hacer Airbnb, entonces también está dando puestos de trabajo y estás haciendo como un global, no solamente el ladrillo, sino que también estás interviniendo en toda la parte de trabajo. Yo he Totalmente. oído hablar mucho, Morela, y te lo quiero preguntar porque alguna vez que hablé contigo también te oí hablar de esto. Me quedó claro, pero quiero porque hablar contigo siempre dejas a uno muy claro en todos los puntos que uno te pregunta de inmigración, Sí. pero quiero que también la gente lo sepa. ¿Qué es un PER y qué estatus o qué puedes lograr a través de un PER? Ok, el PERM es uno de los procesos más hermosos que existen en todo el sistema de inmigración. El PERM es lo que llamamos popularmente
la certificación laboral. Esto es un proceso mediante el cual una persona, a través de una oferta de empleo, puede lograr una residencia permanente, un green card. Residencia, Sí, señor. caramba. No necesitas visa más nunca, eres residente y después de 5 años te puedes hacer ciudadano americano. ¿Ok? Esa es la belleza de este proceso. Ahora bien, este proceso tiene 3 fases. La primera fase se inicia ante el Departamento Laboral, es decir, el Ministerio de Trabajo. ¿Ok? Necesitamos una empresa americana que te haga una oferta de empleo. Nosotros analizamos la empresa y ver si tiene la capacidad para ser sponsor, porque la empresa hace el papel de sponsor, ¿verdad? ¿Y cuál es la capacidad? La capacidad es económica, es financiera. Si tiene la capacidad de pagar el salario que el departamento laboral determine para una persona con los atributos tuyos. Es decir, yo tengo que analizar tu currículum vitae, yo tengo que analizar cuál es el cargo que se te está ofreciendo, yo tengo que analizar que realmente tenga cabida tu experticia laboral dentro de esa empresa, ¿verdad? Y entonces diseñar, de acuerdo a los parámetros que me da el departamento laboral, un cargo para ti. Claro, ¿cuál es mi tarea como abogado? Que ese cargo sea perfectamente como un traje a la medida para ti. Porque este proceso, además, primero tengo que pedir que el departamento laboral me defina, me determine cuál es el salario que tú tienes que ganar. Y el departamento laboral analiza, bueno, ¿dónde es el trabajo? ¿Qué tipo de trabajo es? ¿Qué le están exigiendo a este trabajador? Porque no va a ganar lo mismo una persona que tiene un PhD a una persona que simplemente tiene habilidades de un tipo de industria, ¿verdad? No gana lo mismo, siempre digo, pongo este ejemplo, un abogado en Miami que un abogado en Nueva York, que un abogado en Alabama. O sea, depende del nivel del costo de vida de cada lugar. Entonces, una vez que el departamento laboral haga ese análisis, arroja un número, dice fulano de tal o esta persona, este empleo, debe ganar $80,000 al año. Claro, ya yo previamente he visto y he analizado a la empresa. Ya yo más o menos tengo una idea de cuánto puede salir ese salario, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, bueno, perfecto, la empresa lo puede cubrir. La empresa me dice, sí, adelante, vamos a seguir. Y aquí es donde viene la parte más importante de este proceso, porque iniciamos todo lo que llamamos la etapa de reclutamiento. Tenemos que poner avisos en prensa, en la radio, en internet, o sea, en todos los outlets posibles para que el trabajador local sepa que existe esta vacante. ¿Ok? Ahora, recuerden que dije que era un traje a la medida. O sea, yo trato de hacerlo que no todo el mundo pueda tener ese traje, sino tú, Claro. para que seas tú el candidato ganador. ¿Entiendes? Ahora Que eso es lo bien, importante de ir al abogado y que el es, abogado se pueda reunir contigo y te pueda es decir, después de oírte y verte, bueno, esto es lo que vamos a planificar para ti, esto es lo que vamos a hacer para ti. correcto, correcto. Que, que, Bueno, al que es final de muy, todo este proceso, a ver si todo sale bien, no viene nadie o podemos descalificar al que viene, sometemos en la plataforma del Departamento Laboral todo el esfuerzo que hemos realizado para conseguir ese trabajador acá. Ellos se toman más o menos 10 meses, o sea, es un proceso muy largo, porque lo primero son 6 meses, luego el reclutamiento son 60 días, luego el permanency son 10 meses más, o sea, ya nos hemos llevado año y medio. la Cuando persona tiene que estar aquí en Morela o puede seguir en su país. esa es otra de las bellezas, tú puedes estar en tu país y hacer este Perfecto, proceso. claro, Entonces, claro. cuando todo sale certificado, ya pasamos a la fase de inmigración. Reiteramos la oferta de empleo y pedimos entonces, si usted está aquí legalmente, yo te puedo ajustar tu estatus de la visa que estés a residente permanente. Pero A si estás residente, a residente, claro, es imagínate un tú, proceso espectacular, espectacular. Pero si espectacular, estás en sí, tu sí. país, por ejemplo, yo ahorita le acabo de sacar uno a un señor que está en Argentina. Me dice, no, no, yo quiero terminar mi proceso aquí. ¡Pum! La cita la tiene en el consulado, ya todo está previamente aprobado, ahí le hacen una entrevista y ahí le entregan su residencia.
Su residencia, qué Residencia al maravilla de verdad. 100%. Sí, Sí, es maravilloso. de verdad que es muy linda. Morela, ¿hay alguna visa especial para ciudadanos, por ejemplo, colombianos o mexicanos, perdón, que puedan obtener el estatus de residente? ¿O son las visas que son para todos? Mira, realmente son las visas que son para todos, pero específicamente México y Colombia son dos de los países que tienen además el beneficio de sacar una visa de inversor. ¿Ok? Perfecto, o sea que es estupendo. Es estupenda. Además de Sí, eso, bueno, recuerda que México tiene otros tratados por ser país fronterizo con Estados Unidos. Tanto México como Canadá tienen además una visa específica para ellos, que es la TN, que se puede, o sea, a través de una oferta de trabajo aquí se pueden venir a trabajar al día siguiente para los Estados Unidos con la obtención de esa visa, que es muy fácil. o sea que es sumamente sencillo todo lo que estamos viendo y que simplemente la gente lo que tiene que perder el miedo y reunirse Exacto. y poder explicar qué es lo que necesitan y poderles hacer su traje a la medida. Y una pregunta, Morela, que también me ha llegado mucho, sobre todo por el tema venezolano, del TPS y del asilo político y todo eso. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un TPS y un asilo político? ¿Son Bueno, iguales? ¿No son iguales? ¿Te llevan a la residencia? enorme las diferencias. Ah, sí, son Enorme, grandes. sí. A ver, vamos a partir de aquí. El asilo político es porque tú estás pidiendo ayuda, refugio, porque tú estás huyendo de un De tu lugar, país, claro. ¿ok? El TPS, tú no estás huyendo de nada, tú simplemente estás aquí en el estatus que sea y los Estados Unidos como país te está ofreciendo una protección, porque al final, si el asilo te lo niegan, inmediatamente te abren un proceso de deportación. El TPS lo que hace es protegerte, no te pueden deportar, ¿entiendes? Perfecto. Entonces es Claro, claro. maravilloso. Y yo le recomiendo, y soy vocera de esto en todas mis redes sociales, por favor, todo venezolano que no sea residente o que no sea ciudadano americano, haga el TPS. Es la mejor protección que se puede tener. Solo 12 países del mundo han tenido este beneficio. Y bueno, el beneficio es triste porque los 12 países son porque están en situaciones Con realmente. problemas, claro. Sí, Exacto. sí, 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 sí. Y Morela, ¿y te puede llevar a la residencia? ¿Alguno de estos países que ha tenido TPS les han otorgado residencia o siguen Mira, siempre actualizando el TPS? sí, es interesante porque ¿qué pasa con el TPS? Realmente para que nos quiten el TPS es porque la situación de Venezuela cambió drásticamente y Claro, lamentablemente eso no lo vemos suceder, ¿verdad? sí. Entonces yo creo que esto va a continuar así como por ejemplo El Salvador, Nicaragua, ¿cuál es otro? Haití, lo han tenido por años, años de años. ¿Qué pasa? Que a la final, cuando tú pasas tanto tiempo en los Estados Unidos, mira, te enamoras, te casas con un americano. O hay una empresa que te hace una certificación laboral. Claro, Entonces, claro, consigues mecanismos para al final poder lograr la residencia permanente. Pero el TPS te mantiene aquí legalmente. Aparte claro, que otro de los grandes beneficios del TPS es que puedes viajar. Con el asilo tú no puedes viajar. claro. Maravilloso, es maravilloso. Morela, y yo quiero preguntarte que nos digas cómo hacemos, cómo yo sí sé cómo hacer, pero cómo pueden hacer las personas para ponerse en contacto contigo. Tus redes Bueno, sociales, tu email, tu teléfono. buenísimo. Igual lo vamos a mandar por email a las personas que han estado acá y a las que no pudieron asistir, pero que manifestaron interés en poder estar. ¿Cómo te pueden localizar? Chico, me encantaría poderlo escribir aquí en el chat, pero no encuentro el icono. Pero de todos modos, mis redes sociales Ya. son muy activas, de paso, en Instagram. Es SDA, S de Salazar, D de Dager, A de Asociados, SDA Immigration. La palabra en inglés. En Immigration se inglés. escribe con doble M. Ajá. Ujú. SDA Immigration. Igualmente, así es el correo electrónico info at SDA Immigration. O si no, a los teléfonos de mi oficina, que son el 305-901-9745. Ok, igual eso 901-9745. lo vamos a poner también en el email para que las personas puedan tener acceso. Igual lo vamos a hacer en redes sociales
y puedan tenerlo. Yo de verdad que aprendí muchísimo, te Qué agradezco bonito. mucho tu tiempo, agradezco muchísimo el que hayas estado acá con nosotros y el poder haber compartido con la gente toda esta información tan importante y que realmente nos ayuda a poder tomar decisión de que las personas se comuniquen con el profesional, con su abogado, en este caso con Morela Salazar Dager, pidan su cita, hablen con ella les va a decir, de acuerdo a cada caso, qué es lo que van a necesitar, qué tienen que hacer y se los va a hacer. Son 20 años de experiencia, cosa que realmente no mucha gente la tiene, y entonces aquí podemos ligar las dos cosas. Vamos a hacer un Realmente me fondo da de un poco inversión. de pena, pero No, es no, un poquito no. más. Lo que pasa es que tiro la cédula al piso. Pero es eso, hacer un fondo de inversión y comenzar a trabajar también la parte legal para estar aquí en los Estados Unidos. Morela, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer Gracias estar a ti. contigo. Tenemos que repetir esto más a menudo y de verdad Claro que te sí. mando un abrazo y muchísimas gracias por todo. Bueno, igualmente, gracias a todos por escucharme y solo mi último mensaje es que de verdad créanme que sí hay caminos, no son fáciles algunos de ellos, pero sí hay caminos para llegar aquí legalmente y empezar con buen pie en este país. Así es, así es. A todos muchísimas gracias, buenas noches y seguimos en contacto. Gracias, Morela. Buenas noches.